Bueno, ya está en toda la parte de hora práctica, ¿no? La distribución de los grupos para iniciar en el curso de la próxima semana, ¿no? Las exposiciones sobre estos temas. Generalmente vamos a observar bastante, vamos a desarrollar los temas que están enseñando acá, que es entomología política, las amebas no patógenas, donde incluíamos lo que era Entomeba coli, Iodomeba bushli, Endolimas nana y después Iodomeba bushli, Entomeba coli, Iodomeba bushli y la Histolia, ¿no? Entonces después vamos a ver ya diablastocista y todo esto vamos avanzando en el transcurso de este curso, ¿no? Ya me acuerdo que vimos todos los aspectos de reconocer la plastosis, hablamos de la parte general, que los protozoarios están caracterizados por una sola célula, donde presenta que es muy simple, porque es justamente una membrana, un citoplasma y un núcleo. Y aparte se incluye lógicamente lo que son, por ejemplo, las vacuolas, que son muchas veces alimenticias. Muchas de estas vacuolas van a producir enzimas que van a ayudar, por ejemplo, en el proceso de que los parásitos puedan penetrar en el organismo, ¿no? Después, generalmente, el citoplasma, la masa coloidal, que en general en muchas especies se puede diferenciar de un ectoendoplasma, que después va a dar lugar principalmente a lo que es la producción de los eudotos, ¿no? Después ya inclusive las vacuolas, esto es en general, pero para entender el mecanismo de alimentación o no de la citosis, ¿no? Pero me voy a directamente a todo esto de avanzar un poco, porque si no vamos a... Bueno, lo que vamos a ver ahora, sobre todo los rizópodos, que hablaríamos de las amebas, lo que mencioné hace un momento, de lo que es la ameba histolítica, coli, endolimax, iodomeba, ¿no? Los flagelados, la Giardia lambria, y lo que es, por ejemplo, la Trichomonas y el Chilomastis mentis, ¿no? Entonces, en todo caso, los ciclos que ya vamos a mencionar después en la parte práctica, cómo en algún momento va a ingresar la forma de resistencia, la forma quística, y luego ese quiste se va a ablandar la pared y va a permitir, digamos, el desarrollo de los trofozoides. Esto lo vamos a hacer con un poquito de calma en un momento. Los de Cryptosporidium, que vamos a hablar, Isosporabelli es un protozoario no patógeno oportunista, donde desarrolla mayormente en los pacientes que tienen un problema de ser una patología de base, ¿no? Cryptosporidium, eso vamos a hablar un poco. Después la amebiosis intestinal, ya hablamos algo al respecto, no sé si ya comentamos, voy a volver rápidamente a la parte general. Generalmente la amebiosis intestinal es una enfermedad producida justamente por el protozoario Entomeba histolítica, que puede vivir o establecerse como comensal. En algún momento puede invadir el intestino grueso, ¿no? Y produciendo la ulceración. Más adelante vamos a hablar también de la localización extraintestinal, cómo del intestino puede llegar a diferentes órganos que compromete mayormente al mismo. El parásito se puede presentar en la forma de trofozoitos prequísticos. Esto se desarrolla mucho más en la clase práctica. Parte de las clases teóricas no va directamente al hablar de los, ¿no? Imágenes de los trofozoitos que mayormente vamos a ver aquí. Y los trofozoitos morfológicamente, cuando lo describimos, hablamos claramente de lo que puede medir entre 20 a 30 micros, ¿no? Y sobre todo, cuando es móvil, emite un pseudópodo, prolongaciones de lo que viene a ser el ectoplasma, ¿no? La entomeba histolítica, ya mencioné un poco en la parte práctica, que tiene un cariosoma central en el núcleo, compacto, ¿no? Y después lo que sí, por ejemplo, no se van a ver mucho los cariosomas ni los núcleos,
lo que manifesté después que hablamos de un citoplasma perfecto. Hay dos formas de los trofozoitos. Justamente lo que ven los trofozoitos, ¿no? de mayor tamaño, que miden de 20 a 40 micras, ¿no? Llamada la forma magna o invasiva, ¿no? Que incluye los eritrocitos, ese hematófago. Y después la forma minuta o no invasiva, que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Botero, con el nombre de lo que es la entamueba dispar, ¿no? Que fue el término que adoptaron muchas veces en alguna de las clasificaciones, ¿no? Y luego, por ejemplo, el prequiste, como digo, cuando la característica influye en el trofozoito, que es un poco adversa, va a formar lo que es el prequiste inicialmente, una forma de transición, habitualmente no se la ve muy frecuentemente, y que mide 20 micros, como emana quiste. ¿Qué es lo que mayormente vamos a ver? Y en la parte práctica, por eso inclusive hemos señalado temas como quiste de entoameba histolítica, quiste de iodameba busto, que se refiere, por ejemplo, que mide 10 a 18 micras. Pueden encontrar en otro caso, en otro lado, que puede hablarse de 12 a 20 micras, no hay ningún problema, ¿no? Que tiene una membrana gruesa externa, fundamentalmente, y por otro lado también que pueden verse los núcleos, aunque habitualmente no lo vamos a ver con los microscopios. Efectivamente no se ha visto con mucho detalle, pero después lo vamos a poder identificar en la parte práctica, ¿no? Entonces, esto es lo que mayormente vamos a ver, ¿no? Esto es una imagen aumentada y agrandada de tamaño, pero vamos a ver, no sé si algunos de ustedes han podido ver, y me preguntaban, pero estamos a la discusión de los grupos, estaba tratando de prender ese televisor, ¿no? Pero han visto, por ejemplo, la imagen, son muy pequeños. Es lo que vuelvo a recalcar, vuelvo a insistir, ¿no? Efectivamente, la primera vez voy a mirar, no voy a distinguir, pero en una segunda, tercera, cuarta opción, lógicamente no voy a tener ningún problema, ¿no? Después, en el ciclo de vida, que lo que yo hago literal, ¿no? Realmente podemos mencionar de que el trofozoito de entoameba histolítica, que es la forma vegetativa, se encuentra en la luz del colon, donde se reproduce generalmente por división binaria. Una célula original que va a dar lugar a dos células, ¿no? Generalmente, cuando se encuentra en la luz del intestino grueso, realmente los trofozoitos primeramente van a eliminar las alfombras alimenticias y las enzimas, ¿no? Luego, posteriormente, se inmovilizan y forman los prequistes. Acuérdense que hace un instante hablé de trofozoito, prequistes y quistes. Inmovilizan y originan quistes maduros con un núcleo, el cual continúa su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados. La formación de quistes solo ocurre a nivel del colon, porque el quiste va a ser expulsado junto con la materia fecal en el paciente, ¿okay? Generalmente, el paciente que elimina la materia fecal se puede encontrar lo que es trofozoitos, prequistes y quistes, ¿no? Entonces, los trofozoitos, los prequistes son mucho más lábiles y solamente vamos a poder encontrar, en todo caso, lo que es, por ejemplo, los quistes que resisten la acción del jugo gástrico y solamente es infectante el quiste por vía oral. Lo que yo decía, la infección por vía oral, ingresa el quiste, llega al intestino, se ablanda y la membrana y va a formar los trofozoitos y se van a ir reproduciendo por división binaria. Mostré esta imagen, ¿no? Sobre todo donde estoy mostrando, digamos, cuál va a ser la vía por la cual el paciente se va a infectar. En este caso son niños que están utilizando una toma de agua en una población, ¿no? Y lógicamente están utilizando este otro niño también que tiene el cabello totalmente rapado, y la condición, ¿no? Como digo siempre, no toco la parte sociopolítica, no soy ni la parte, por ejemplo, me refiero en la parte antropológica, etc. Simplemente es para poder ver la condición. Esto, por ejemplo, ¿qué nos muestra? Nos muestra en general que hay una mayor distribución de los alimentos, hay una superficie limpia,
En cambio aquí, ¿qué llama la atención? ¿Cómo están las manos del manipulador de alimentos? Se supone que este es el manipulador de alimentos y esta persona está manejando. ¿Y esto qué es? Es un billete, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora, lo que pasa es que los quistes vienen a ser, por ejemplo, hay diferentes formas que se presentan los parásitos, ¿no? En algún momento hablamos de los huevos, hablamos de las larvas. En este caso vamos a hablar de los protozoarios y vamos a hablar de los quistes, que son los mecanismos de transmisión. Claro, o sea, porque el quiste atípico es una estructura. El quiste que forma el cisticerco es otra estructura, ¿no? Entonces es algo diferente al respecto. Muy bien. Bueno, después, generalmente, acá no le he podido mover esto, ¿no? En el medio externo, cuando encontramos los quistes permanecen viables y condiciones apropiadas. Generalmente, si no están expuestos a la desintegración, lógicamente van a permanecer, ¿no? Y se pueden diseminar principalmente por agua contaminada, alimentos, artrópodos mecánicos, ¿no? Y objetos contaminados. Siempre la forma infectante es el quiste, que es la estructura que vamos a ver, que como decía su compañero, las denominaciones generalmente de quistes es el término que puede apropiarse para diferentes parásitos, diferentes, por ejemplo, las formas que pueden presentarse estos parásitos. Por otro lado, en un momento se va a hablar de formas quísticas cuando en el organismo se presenta, por ejemplo, en el momento un quiste a nivel de uterino. Significa que eso se ha formado una estructura que tiene un componente, muchas veces tiene un componente solar, tiene un tejido, tiene algunos inclusive parte de lo que es el tipo de constitución y que muchas veces llama la atención en un caso, por ejemplo, de un quiste a nivel uterino. Generalmente hay que tomar en cuenta, en todo caso, si se trata de un quiste maligno, para eso ya es otra cosa. En este caso estábamos de formas trofozoíticas. Es diferente cuando hablamos del quiste, ¿no? Hidatídico, mucho más grande, ¿sí? Pero es un quiste, ¿no? Entonces, la forma infectante y va a dar lugar a trofozoites en el intestino. ¿Se entiende esta parte? ¿No? Los quistes llegan a la boca para iniciar la infección. El paciente se infecta por vía oral, ¿verdad? Entonces eso conlleva a que pueda llegar y cuando normalmente a nivel del tubo digestivo, mayormente hay mayor concentración de lo que es la psicomotricidad con las personas a nivel del intestino. Pero en el universo hay una parte, ¿no? Y entonces los tubos digestivos pueden ablandar la membrana del quiste y permite la formación de los trofozoitos que posteriormente van a conservar el mismo número de núcleos. ¿Por qué ocurre esto? Porque cabalmente es el proceso que uno vive en los ciclos de vida. La importancia de un ciclo en qué radica. En primer lugar, el mecanismo por el cual el paciente se va a infectar por un parásito. Segunda cosa, ¿dónde va a llegar ese parásito? ¿En qué órgano se va a localizar? Tercero, también va a ocurrir justamente que eso va a permitir que ese parásito en forma quística, trofozoito, larva, etc., se localice en una parte del organismo. Y quinto, va a producir un daño a la patogenia. Y sexto, a través de eso se van a necesitar los ¿de acuerdo? Después, cada núcleo siempre se va a dividir en dos y va a dar lugar a un trofozoito metacíclico. Tal vez, otra vez me ocurrió. Tal vez no vamos a interpretar tanto detalle, pero solamente en la cuarta unidad, el examen teórico práctico, es donde pregunté sobre un ciclo muy cabal, ¿no?
porque es bastante amplio, ¿no? No es porque no se memorice, ¿no? Pero sin embargo es para que se pueda entender, y muchas veces ¿dónde vemos los ciclos? En las exposiciones, presentan su ciclo, ¿verdad? Y se va entendiendo eso, ¿verdad? Después, en el colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma muy fácil y resultan 8 trofocitos pequeños. Los trofocitos se localizan a la luz del intestino sobre las glándulas de Lieberkühn o invaden la mucosa, que es lo que ¿no? Es lo que estamos mostrando acá. ¿Por qué hay estos puntos rojos acá? Porque mencioné hace un momento que hablamos de la amiloidosis extraintestinal. Esto significa que la enfermedad histolítica va a llegar al cerebro, va a llegar al pulmón y va a llevar al hígado. Y nosotros vamos a ir explicando todos los pasos cómo va ocurriendo esto. ¿Ya? Acá está la forma de ingreso del quiste, desenquistación, formación de los trofocitos. Trofocitos se dividen por división binaria, puede haber un enquistamiento, quistes inmaduros desarrollan a quistes maduros y son eliminados, ¿no? Todo esto es lo que está establecido, ¿no?, en lo que es el desarrollo de los parásitos en el organismo. Tiene que haber un ciclo de esta forma, ¿no? Okay. Ahora, la patogenia, siempre pregunto, en este caso, vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Los mecanismos por los cuales la enfermedad histolítica puede producir ulceración en el colon se refieren en primer lugar a 4 etapas: invasión de la mucosa, después lo que vienen a ser los factores de virulencia, mecanismos de resistencia del huésped y lo que es la formación de la ulceración. ¿De acuerdo? A ver, vamos a concentrarnos un poquito, que no se caigan, y después vamos a distrayendo al vecino, el vecino al otro, y al final se hace una... para que vayamos explicando, ¿no? Muy bien. Está claro de que la entomeba histolítica o la ameba histolítica se localiza en el intestino grueso, y uno de los principales mecanismos de daño va a ser la mucosa del colon. Y para eso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El contacto físico del trofocito con las células de la mucosa del colon continúa con la acción de una enzima, una lectina de adherencia, lectina, ¿no?, que tiene mucha afinidad por la galactosa que está abundante en las células del colon. Y ha llegado a tomar contacto, y eso es el primer proceso referente a la invasión de la mucosa, que va ocurriendo en estos casos, ¿no? Muy bien. Factores de virulencia. Las amebas patógenas, obviamente enfermedad histolítica, poseen la capacidad de producir, digamos, mayor cantidad de lectinas que permiten adherirse a las células, y mediante el tipo de enzimas va a degradar la elastina y el colágeno y la matriz extracelular que está presente en lo que viene a ser la mucosa del colon. El paciente muchas veces, si tiene todo el sistema de defensa, lógicamente va a activarlo, y en ese caso lo que va a producir generalmente es mecanismos del huésped que impiden la invasión, bloqueo aquí me confundí, o sea, tu error es lectina de adherencia, bloqueo de destrucción de la lectina mediante hidrolasas de origen pancreático y bacteriano. Sabemos también que hay un gran grupo de bacterias comensales que van a ayudar inclusive dentro del proceso, ¿no? No todas las bacterias son patógenas, inclusive muchas de esas bacterias tienen que actuar en el organismo. Formación de una inmunoglobulina A secretoria. Cuando se ha vencido esto, en todos los trofocitos se abren paso en las células de la mucosa y utilizan otra enzima, olaginasa, que destruye los puentes intercelulares. Las enzimas generalmente se van a unir a lo que va a producir una isquemia. La isquemia se menciona acá, pero es una microisquemia, y trombosis que permite la extensión de las lesiones en la submucosa. Generalmente, de acuerdo a muchos datos, actualmente se habla de que hay un 10 a 15% de pacientes que desarrollan justamente la enfermedad. Hay otro grupo que son los pacientes asintomáticos, ¿no?
y fue a formar las llamadas úlceras en botón de camisa, ¿no? Entonces, esto es lo que se presenta a través de un estudio de tipo endoscópico, ¿no? Todo ese proceso de lo que es invasión de la mucosa, factores de virulencia, digamos, cuando no actúa la defensa del huésped y la invasión de la mucosa, presenta eso, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de lo que es la patogenia. Pero después hablamos de la patología, simplemente para pasar rápidamente, diferente producción de enzimas, ¿no? que van a afectar. Y el factor tóxico es una proteína de peso molecular. Factores de membrana, todas las enzimas, el daño intestinal a nivel del intestino grueso, ciego y recto sigmoides, ¿no? Invaden la mucosa. Voy a pasar un poquito por alto. Acortamiento, desaparición de la microvellosidad, ¿no? Generalmente el daño intestinal es bastante frecuente, ¿no? Y la ulceración es superficial, pero puede producir invasión en profundidad, ¿no? No quise borrar eso, quería borrarlo, pero generalmente, y muchas veces el exudado de la formación de las úlceras puede ser necrótico y puede formar eritrocitos y bacterias, lo cual incrementa el daño que se puede presentar, ¿no? Lo que yo les decía también, por vía hematógena puede ocurrir lo que es la amibiasis hepática, puede haber renal, cerebral y pulmonar. Cerebral obviamente con 80 o 90% de letalidad, y muchas veces se identifica la presencia de ectodermia histolítica, ¿no? En casos de autopsia. Genera un proceso necrótico en los tejidos con ulceración. De todos modos, al revisar el tema, vamos a encontrar que el mismo seguimiento que yo hago a través de Botero va a hablar de lo que es la patogenia, va a entrar a la patología, donde describe con más detalle lo que estoy poniendo este acá, ¿no? Ahí se forma un masa pseudotumoral, que sería una complicación. Entonces, en resumen, hay factores en cuanto a la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? Generalmente, varios mecanismos para responder a la invasión amibiana, ¿no? Inmunidad adquirida cuando el parásito hace invasión tisular, la colitis amibiana, ¿no? Va a desarrollar una inmunidad adquirida. Generalmente, aparte de los exámenes copopastológicos, se puede medir un poco la inmunidad a través de pruebas que miden los anticuerpos, ¿no? O sea, nos salga bastante. Entonces, la defensa no inmune, formas intestinales no inmunes contra la invasión. Después, lo que viene a ser también la resistencia adquirida. ¿Qué significa? Explicando en pocas palabras, el hecho que el paciente cuando se infecta por entoamebia histolítica, ¿no? Por ejemplo, en una primera, segunda vez, y se desarrolla una inmunidad, entonces realmente, si vuelve a reinfectarse, desarrolla con menor intensidad, ¿ya? Después la inmunidad humoral, la invasión tisular de entoamebia histolítica, estimula una respuesta inmune. Aumento de inmunoglobulinas, anticuerpos que se han detectado como anticuerpos a través de tomar porciones, o sea, se utiliza, se pide al paciente, el paciente trae una muestra, pero esta muestra se la congela para posteriormente, o se la mantiene fría para poder hacer, digamos, los coproanticuerpos, un test de leucemia, ¿no? Inmunidad celular también lo que se refiere a todos los son factores que influyen en lo que es linfocitos T, linfocitos B, CD4, etc., ¿no? Una actividad blastogénica, producción de linfocitos. O sea, el organismo se defiende, por eso que muchas veces puede haber, en algunos casos, la invasión intestinal por alto grado de inmunodepresión. Si el paciente tiene una inmunodepresión, lógicamente va a implicar, ¿no? La amibiasis hepática, mayor hipersensibilidad y la migración de macrófagos. Manifestaciones clínicas. Acá, vean en la diapositiva, he puesto formas clínicas de amibiasis intestinal. En esta unidad, en su momento,
por ejemplo, en el cuestionario que uno elabora, muchas veces dice, a ver, indique 3 formas clínicas, no síntomas ni signos, producidos por entamoeba histolítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, son diferentes estadios que pueden presentar el parásito dentro de lo que son los mecanismos de infección. ¿Okay? Y acá tenemos, pues, primeramente la amebiasis asintomática, voy a ir detallando. Después tenemos lo que es amebiasis intestinal invasiva, la que se divide en lo que es amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica. Presenta también lo que es, en la segunda etapa, la amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica. Y por último, la amebiasis fulminante. ¿Ya? Forma clínica. Si yo le pido forma clínica, ustedes van a mencionar esto. ¿Ya? Muy bien. Después, ¿qué es lo que ocurre con la amebiasis asintomática? Finalmente, tiene mayor importancia en lo que es el factor epidemiológico, ¿no? Porque el paciente, puede haber el paciente infectado por enfermedad histolítica, pero no tiene síntomas. Entonces, pero es importante que se lo considere un portador sano, a través del cual puede infectar, digamos, o puede diseminar la infección. La ausencia de síntomas se explica porque para esto puede vivir en la luz del colon y no invade la mucosa. Puede ser una forma, por ejemplo, minuta, o en un caso no invadió el colon, el paciente elimina la materia fecal y contamina el medio ambiente, ¿no? Y diagnosticada por el examen coprológico, ¿no? Y generalmente revela la presencia de quistes. Colitis amebiana disentérica. ¿Qué es lo que presenta acá? El paciente que tiene un cuadro de una amebiasis aguda, generalmente, resumiendo, presenta, por ejemplo, que es un dolor abdominal. Que es, por ejemplo, aumento de las evacuaciones que se traduce en términos que son abundantes, blandas, o moco y sangre, lo que se traduce en lo que es disentería amebiana, ¿no? O diarrea disentérica, o moco y sangre. ¿De acuerdo? Aparte de esto, puede presentar también lo que en el momento hemos hablado de, puede mencionar la colitis, que es importante, y después hablamos, por ejemplo, lo que es dos cosas. El paciente experimenta la necesidad de eliminar la materia fecal, lo que se constituye el síntoma de colitis. La persistencia en el recto, un espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación, es lo que después se conoce como el término TENES, ¿no? La materia fecal, en ese momento, un cuadro, una amebiasis aguda, se va a encontrar, si se observa, la presencia de trofozoitos hematófagos, principalmente, ¿no? Pero también puede presentar lo que es el esputo rectal, es decir, cantidad de materia fecal pequeña, y solo se elimina una pequeña cantidad de materia, ¿no? El llamado el esputo rectal. Generalmente el paciente, si se lo detecta en la fase aguda, se administra el tratamiento, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre cuando vence eso? Pasa. Entonces va a entrar en una amebiasis crónica, muchos pacientes realizan esto. Entonces, generalmente en la cual hay síntomas de colitis, por un lado, por otro lado, digamos, o sea, no se presenta el cuadro disentérico de evolución prolongada, ¿no? Y puede haber consecutivo a la fase aguda. Muchas veces me preguntan ustedes, cuando yo hago en el cuestionario, por ejemplo, indique 3, 4, 5 síntomas, pues me dicen, bueno, ponemos de la fase aguda a la fase crónica. No hay ningún problema en el examen poner de ambos, porque son similares, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso va a haber dolor abdominal y similar. Diarrea, otra cosa que hay presencia ocasional de moco, rara vez sangre en las heces, poco de tenesmo. Muchas veces el paciente, por ejemplo, realiza un tratamiento incompleto, por ejemplo, y se va a presentar la cola, ¿de acuerdo? ¿No? Y después, por ejemplo, poco de tenesmo en forma mucho más leve, ¿no? Por otro lado, las etapas diarreicas pueden alternarse con etapas de constipación.
el examen patológico detecta trombozoitos o algún caso. ¿Qué ocurre si el paciente pasa de la etapa de lo que es la colitis liviana no descendente, colitis liviana fulminante? ¿Qué significa? Una forma de amiloidosis preaguda. Si es fulminante, muchas veces va a comprometer cuando va a llegar al paciente tenga un problema muscular. Aparte de los síntomas, dolor, diarrea, hipotenesmo, etc., generalmente vamos a tener dolor abdominal, diarrea, tenesmo, y hay una cosa, anorexia y enflaquecimiento. Y algo que también, cuando el paciente está presentando dolor abdominal intenso, generalmente se va a hacer un examen y va a encontrar una sensibilidad abdominal aumentada, especialmente a nivel del colon, ¿ya? Y también atonía o hipotonía. ¿Qué sucede si hay una atonía o hipotonía de la nada? Ya mencionamos puede haber un prolapso rectal. No hay problema. Entonces, ahora, pasando a las manifestaciones clínicas, después de que haya la tertulia o concluya la tertulia, pues sé que están viendo otras cosas. Apuesto. No, generalmente miran mucho y yo me doy cuenta, no están viendo esto, apuesto. Pero no voy a ir a estar encima, ¿no? Ya digo, el que capta, capta, y entonces después ya veremos en la traducción, ¿no? Generalmente, cuando hay una complicación, es decir, se han sobrepasado los síntomas, entonces ahí corresponde a lo que es, por ejemplo, puede haber lo que es la colitis gangrenosa y la perforación intestinal. Se perfora el intestino, se complica la verdad. Y entonces, por ejemplo, amiloidosis perforada, resumiendo, el paciente presenta, por ejemplo, una forma necrótica fulminante. Entonces, ¿esto qué significa fulminante? Que puede llegar a que el paciente fallece. Se puede producir en forma lenta hacia el retroperitoneo. El paciente, por ejemplo, hace una distensión abdominal, elevación térmica, y esto que dice dolor abdominal, resistencia muscular, lo que muchas veces se identificaba antes, le decía vientre irritable. Entonces, al hacer la palpación, se observaba eso, y se habrá cambiado un poco, ¿no? Entonces, ¿qué llevaba eso de que, por ejemplo, de que después se tenga que ver, y estamos hablando ya, por ejemplo, de una forma lenta, hacer una peritonitis? Y aunque son menos los casos actualmente, pero una peritonitis es complicada, ¿no? Hay que hacer una se llama la parotomía exploratoria, y muchas veces requiere, por ejemplo, dejar y hacer, por ejemplo, un dren, que se llama un drenaje, para hacer toda la parte de la vida. Otra cosa es la forma que puede llamar la atención, la formación de un ameboma, o sea, una masa dolorosa de tamaño variable. ¿Por qué dolorosa? Porque hacer toda la palpación del colon, ¿no? Porque de todos modos, no ahorita, pero más adelante, en el tercer año, hay 2 asignaturas. Silencio. Podemos compartir qué están hablando de otra cosa. Ya. Entonces, justamente lo que estaba... Lo que ustedes después van a ver, cuando se habla, por ejemplo, para poder identificar, ¿no? Porque probablemente van a mencionar todos, no, pero hay el PCR, hay la ecografía y esto. Generalmente, muchos de los pacientes se tiene que hacer, por ejemplo, todo lo que es la exploración manual y la identificación mediante lo que es palpación, percusión, ocultación, ¿no? Entonces se puede ocultar la parte para ver los ruidos hidroaéreos, por ejemplo, si hay acúmulo de gases, etc., ¿no? Y la palpación permite que se vaya delimitando y vaya identificándose, por ejemplo, la masa dolorosa, ¿no? Y luego puede haber signos de oclusión, que hay que hacer las diferencias con, por ejemplo, las infecciones de Ascaris, ¿no? Apendicitis amibiana, obviamente, manifestaciones similares a la apendicitis bacteriana, ¿no? La localización de un agente infeccioso que determina toda una sintomatología. No voy a entrar en la sintomatología de la amibiasis, de la
hipertensión mediana porque lógicamente eso lo van a conocer, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de una miriasis? Que siempre pongo clínico, epidemiológico y laboratorial. Clínico. A través de las manifestaciones de lo que el paciente va a identificar. Tengo que ver, tenemos que preguntar. Tenemos que armar la historia clínica. El paciente presenta esto, ¿no? Posteriormente se hará lo que es epidemiológico. ¿Dónde viene el paciente? ¿Dónde está? O sea, si viene de un área, un barrio residencial, hay que ver. En cambio, generalmente muchas veces de zonas periféricas, donde las condiciones de saneamiento ambiental tienen deficiencia, ¿verdad? Y el laboratorio. Acá, por ejemplo, puse también que clínicamente puede diferenciarse de otras enfermedades, lo que se llama el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico del laboratorio, ¿no? La materia fecal emitida recientemente apropiada. Si la materia es líquida, generalmente vamos a poder identificar lo que son los trombozoides. ¿Cuáles eran los trombozoides? Las formas son formas de resistencia, los trombozoitos. La forma vegetativa, la forma en la cual para esto va a tomar contacto con la mucosa, ¿no? Después, generalmente el examen pastológico es lo que es muy puntual para poder ver. Aparte de esto, Botero, por ejemplo, describe todos los detalles, pero sabemos que los exámenes copropastológicos van a permitir la identificación. En el tratamiento, una ambliopía aguda se tiene que tratar. Y acá vamos a mencionar dos cosas siguientes. Generalmente los medicamentos se dividen en amigdicida de acción unidad y de acción tisular, ¿no? Había una parte de algunas diapositivas sobre el mecanismo de acción de los antiparasitarios. Lo desarrollé un poco más eso en tiempo de la pandemia para que el alumno pueda revisar algunas cosas más. Y se puede hablar porque después, muy resumido, porque el docente o los docentes de farmacología, ¿no?, y terapéutica en el tercer año les van a explicar con más detalle, ¿no? Estos medicamentos que lo van a ver, finalmente lo que es dicloroacetamida, diclorosano, etcétera, diclofamida, son los llamados amilicidas de acción luminal. Menciono acá, pero hago mayor énfasis en lo que son los amilicidas de acción tisular y parcialmente luminal o medianamente luminal. Aquí hablamos los derivados de los 5-nitroimidazoles. Cambiamos un poco, ya no hablaremos de praziquantel, albendazol, después ivermectina, etcétera, sino que vamos a hablar de estos medicamentos. Efectivos a nivel de los tejidos y se absorben muy bien en el intestino delgado y pasan al intestino. Metronidazol, 30 miligramos, 40 miligramos por kilogramo de peso durante 5 a 7 días. Después tenemos secnidazol, ¿no?, que es, en muchos casos la experiencia muestra las dosis únicas, ¿no?, de 2 gramos de adulto. El tinidazol, 2 gramos de adultos y 50 a 60 miligramos, ¿no? Posteriormente hablamos del tinidazol y ordenazol. Fíjense el nombre, parece que puede ser grave. Muchas veces el alumno está dando el examen como complemento, ¿cuál es la siguiente palabra? Y está todo acá, o sea, es fundamental, ¿no? Uno tiene que ir, sobre todo, manejando el principio activo, genérico. Viene diferentes nombres, diferentes líneas, pero muchas veces es importante el nombre genérico, con lo cual uno va a escribir directamente la receta, ¿no? Después ya vendrá cabalmente todas las líneas que vamos a ir, que los visitadores muchas veces o encontremos lo que vamos a ver, ¿no? Secnidazol, tinidazol, no estoy mencionando las dosis que normalmente no aplicamos, ¿no? Ordenazol, 500 miligramos. Y también la nitazoxanida, ¿no?, que es uno de los antiparasitarios de amplio espectro, ¿no? Comprimido recubierto de 500 miligramos, ¿no?, por 3 días, tabletas dispensables y la suspensión. ¿Para qué la suspensión? Para los niños. De todos modos hay que tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, la parte de
el peso, ¿no? Acá tratamiento de la bebidas hepáticas, pero eso vamos a comenzar a hablar justamente